Gracias te damos nuevamente, mi Señor. Señor, en este día, Señor, agradecemos tu protección, tu gozo y tu amor. Mi Dios, en esta hora pedimos por nuestro pastor, Señor, que traiga un mensaje, Señor, que nos hable, Señor, que sea de ti, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a que esa palabra la podamos aplicar en nuestras vidas. Señor, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar en su presencia, en este lugar sagrado como es sagrado cada lugar donde usted se encuentra en esta mañana. Déjeme consignar primero que nos llega una nota desde allá, desde el Morro, ¿verdad? Que para allá en este momento está lloviendo fuerte y que es probable que no podamos ir allá. En ese caso, ¿verdad? En ese caso, el plan B es que ellos van a traer la provisión hasta acá y aquí compartimos el pan. Amén. No podemos hacer nada con los designios de la naturaleza de Dios, sencillamente agradecerle al dador de la vida que nos permitió estar aquí en esta mañana. Los maones, ¿verdad? Pues los dejamos provistos para cuando podamos celebrar, cuando podamos celebrar. Por lo menos, ¿verdad? Esa es la información que nos llega en este momento. Estamos ante esa expectativa de tener que posponer esa actividad en el día de hoy. Yo quiero, además de invitarles a reflexionar sobre la palabra de Dios en Lucas capítulo 24 y que usted vaya ahí buscándola, Lucas 24, vamos a leer del 13 al 35, a hacer una mención honorífica y de gratitud por ser esta la semana que pasó, la semana del Hola, asistente administrativo, hacer un reconocimiento especial para nuestras secretarias, ¿verdad? Elma Rosa y Liliana Corsino. Yo creo que con un aplauso podemos afirmar la gratitud que sentimos de toda la labor que hacen estas hermanas por el bien de la iglesia y de la obra de Dios. Y aunque no es visita porque es de la casa, pero sí me llena de regocijo saludar a Benji Malavé. Así que los saludo desde aquí y deseo la bendición del Señor para él. Y agradecer a esta adoradora del Señor, Iris Martínez, que ha adorado a Dios y ha deleitado las vidas de cada uno de nosotros con sus alabanzas. Y nos ubicamos en el Evangelio según San Lucas y leemos la palabra de Dios comenzando desde el verso 13, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da, además de llegar a todos los hogares y las vidas a través de la tecnología y del medio cibernético. Es precisamente el tema de los discípulos, pero en este caso son los discípulos que caminan desde Jerusalén a la periferia, al lugar conocido como Emaús, que tanto nosotros hemos leído y escuchado sobre él. Dice Lucas 24, desde el 13, en el nombre del Señor, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron: Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Palabra de Dios. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, pero usted sabe que tiene más que leer para completar la idea del relato de los caminantes de Emaús. Mis amados hermanos y hermanas, en esta mañana, ya casi la tarde, el texto de los caminantes de Emaús nos confronta de manera extraordinaria. A mí me confronta como persona y como pastor de muchas formas. Y la manera en como el texto me confronta y nos confronta en este día, la quiero tratar de explicar en la siguiente reflexión. Se dice que en general la disminución de nuestra memoria en la etapa adulta ocurre en relación directa al paso de los años. Es decir, mientras más vamos creciendo, ¿verdad?, y madurando en nuestra vida, vamos como que perdiendo la capacidad de recordar las cosas y los sucesos que nos suceden. De hecho, el libro de Santiago nos da un consejo al respecto y nos dice: no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Ese consejo yo lo quiero aplicar a lo que hemos oído esta semana en cada reflexión, porque aunque yo no estuve el domingo pasado físicamente, sí estuve con ustedes, porque estuve mirándoles a través de la internet. Así que me gocé el culto del domingo pasado y me deleitaba también en el mensaje de esa ocasión, en la que nuestra presidenta, la hermana Emilce, nos hacía una invitación sugestiva para quitarnos los zapatos y ponernos en la brecha del camino con nuestro Jesús y Maestro. Esa fue el desenlace de su mensaje y de su reflexión el domingo pasado, ¿verdad que sí? Luego en la semana, el martes, en el culto de oración, el hermano Sammy nos hablaba de que todos somos caminantes del Señor, de que en alguna medida usted y yo hemos abrazado el camino del Señor precisamente porque hemos decidido ponernos en la marcha de la ruta que eso implique para nuestra vida como cristianos. Y el jueves, en el diálogo teológico, decíamos que en medio de la diversidad tenemos que caminar en una misma dirección hacia Cristo. Así que esa memoria
de ser iglesia y que nosotros afirmamos en este día, la tenemos que cultivar de manera como dice Santiago y como de hecho recriminó el Señor en este pasaje a aquellos 2 discípulos, para que no se nos olvide quiénes somos y qué hacemos delante del Señor y qué ha hecho el Señor con nuestra vida al traernos de una experiencia de muerte a una experiencia de vida y de resurrección. Y ese día, dice el relato lucano, iban estos 2 hombres apesadumbrados, cabizbajos y tristes, camino a lo que entendemos era su casa en Emaús, cerca de Jerusalén. Los caminantes de Emaús, que es la primavera templada, y que dicho sea de paso, en Puerto Rico y en otros países tiene un arraigo especial porque hay un ministerio que se llama precisamente los caminantes de Emaús. Como consecuencia de la muerte de su Señor, perdieron la memoria colectiva. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho que ocurriría. No es para menos, ¿verdad? Las grandes crisis afectan también la memoria. No solamente el paso del tiempo, sino los grandes conflictos, los grandes retos y desafíos también puede ser que intervengan en el ejercicio natural de nuestra memoria. Y agrava, como dije, la capacidad para recordar algunas cosas. Pero lo que no podemos olvidar, mis amados, en este día, es que nosotros, ustedes y yo, somos caminantes de Jesús. Es que ustedes y yo en este día, en algún trayecto de la vida, nos encontramos caminando. Es en el camino, es en la brecha del recorrido al que Dios nos invita para caminar con Jesús, que usted y yo nos encontramos en este día. Como no es casualidad tampoco que este texto que está programado en nuestro calendario para este día se dé en la antesala de una manifestación de nuestro pueblo que reclama que caminemos con ellos. Así que, por eso les digo que el texto bíblico, de una manera creativa, nos va a llamar la atención sobre esa realidad de lo que significa ser caminantes de Jesús. Y dice Lucas que el mismo día un tal Cleofas y otro discípulo de quien no se menciona su nombre iban por aquel camino que les conducía a Emaús, tristes y cabizbajos aún cuando Jesús estaba al lado de ellos. Pero no lo podían ver, no tenían la vista para mirar que aquel era Jesús. Este diálogo, mis amados hermanos y hermanas, que presenta el autor, se da en un sentido coloquial, pero a mi juicio, al mismo tiempo, de una manera fascinante. Y allí, por lo menos en mi versión, que es la Reina Valera del 60, hay un aunque que me parece increíble e impresionante, porque tiene un impacto poderoso para la vida de aquella gente en su discurso, en su diálogo con Jesús, porque ante la noticia negativa, ellos le pueden decir al supuesto forastero, aunque unas mujeres, las testigos de la resurrección del Señor, nos han dicho que Él vive, que está vivo. Es decir, como que hay un rumor por ahí, pero que como que nosotros no lo queremos creer. Cuando nuestra vida la creemos perdida, en Jesucristo siempre va a haber un aunque. Un aunque. En este caso, las mujeres que son las protagonistas, testigos de la tumba vacía, dicen que ellos le dijeron que aunque no lo vieron, unos ángeles le comunicaron que estaba vivo.
Y es que Dios va a hacer que la luz se cuele por algún lugar de nuestra vida, aunque sea el momento más oscuro de nuestra existencia. Lo que juega con nuestras emociones y con nuestra mente son los contrapuntos que tiene el relato. Se supone que ellos no hubieran olvidado lo que les dijeron los profetas y específicamente así Jesús se lo hace saber. Cuando les dice de una manera cándida: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Parecería más bien esto un diálogo ameno y amistoso, pero también Jesús es muy directo con ellos, y aunque al final del relato ellos le muestran hospitalidad y Jesús la acepta y cena con ellos, y de hecho ese encuentro del partimiento del pan hace que recobren la vista espiritual y puedan distinguir que aquel que está en su presencia es el Señor resucitado. Jesús no pierde la oportunidad para recordarles que ellos no debían haber olvidado las profecías de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, y por eso les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer en el Señor Jesucristo, para creer en mí. Es decir, hay un reclamo, mis amados hermanos, para nosotros también, para reconocer en Jesús el caminante que va delante de nosotros, el caminante que nos espera mañana en el templo. Déjeme decirle algo con relación a eso que no se me olvide. Hay una invitación que para mi juicio es impostergable, de que a nivel, ¿verdad?, de nuestra denominación y del pastor general, de que mañana, en ocasión de celebrarse esta manifestación de nuestro pueblo, nosotros, los que no vayan a ir a la marcha, ¿verdad?, estemos en el templo. Así que mañana el templo va a estar abierto desde las 9 de la mañana para venir los que podamos a este lugar para tener un clamor y una intercesión por nuestro pueblo. Para tener un clamor, si no podemos ir, porque si vamos allí estaremos en la marcha, ¿verdad?, en la brecha, en el sitio donde ocurre la manifestación. Pero si no podemos ir, la invitación es para que estemos en la casa de Dios intercediendo desde este lugar por nuestros hermanos puertorriqueños, por nuestras hermanas que habitamos esta tierra, para que usted allí, aunque no con su presencia física, pero con su clamor a Dios, intercediendo a Él en el nombre de Jesús, eleve una oración por nuestro pueblo, por todas las dimensiones de nuestro pueblo, por todas las representaciones que estarán allí. No importa a qué pertenezcan, la iglesia recibe esa invitación de parte de nuestro pastor, pero sobre todo del pastor por excelencia, para que estemos en este lugar levantando un clamor a Dios por nuestros hermanos y por nuestras hermanas. Se supone que nosotros no olvidemos que somos caminantes del Señor. De hecho, ese fue el nombre que se nos dio, los del camino, antes de que a los creyentes se les llamara cristianos, según relata el libro de Hechos en Antioquía. Los del camino. Y también, cuando caminamos con Jesús, tenemos que estar conscientes de que en alguna medida a usted y a mí se nos va a criticar si hacemos o si dejamos de hacer, si apoyamos o dejamos de apoyar.
No es un mito que nuestro pueblo en algunos hechos fundamentales se divide y a veces hacia los extremos, ¿verdad? Se polariza hacia los extremos. Pero esa es parte de la realidad y de la cualidad de ser caminante de Jesús, que el camino de Jesús, que el camino al que Dios nos convoca hacia nuestro Emaús, en este caso hacia nuestro Puerto Rico, no necesariamente va a estar ajeno de la crítica y del señalamiento de la gente que nos diga, mira lo que hace este o lo que hace aquella, para tratar de desviarnos del camino del Señor. Así que aprovecho el paréntesis para acentuar la invitación que nos hace nuestra presidenta del Distrito Norte, la pastora Tita Ortiz, convocando a las iglesias de nuestro distrito, ¿verdad? Que es el escenario de este encuentro, para que estemos. Ella va a estar en Santurce y nosotros vamos a estar aquí, Dios mediante, para levantar ese clamor a nuestro Dios. La idea es, mis amados hermanos, que la iglesia sirva como un oasis para cualquier persona que se quiera acercar a este lugar a orar. No de parte de la iglesia. La iglesia, a través de la representación que estará mañana, estará aquí presente, pero me refiero a la gente de las áreas circunvecinas que quieran venir a unirse a nosotros para levantar este clamor a Dios, o quizás para encontrar algún alivio en medio de la desesperanza. Porque allí, en aquel lugar, está la gente nuestra. La gente nuestra es la que va a estar allí. Y la iglesia, en esta o en cualquier otra demostración de pueblo, tiene que hacer las dos cosas. Tiene que hacer las dos cosas. Tiene que orar y tiene que caminar con la gente. Tiene que orar y tiene que caminar con la gente. Finalmente Jesús llega a la casa. El camino de Emaús era necesario. Y puede ser que usted haya decidido que mañana va a ir a caminar a esa manifestación. Puede ser que no. Pero de lo que nadie ni nada nos salva es que somos gente del camino, que acompañamos a los que sufren, sin olvidar que allí, dentro de ese pueblo, está nuestra familia, están nuestros vecinos, están nuestros amigos. Así que el reto del texto, mis amados hermanos, en esta hora, está en que las acciones que tomemos siempre van a tener distintas connotaciones. Que tenemos que escoger entre el miedo al qué dirán y el reclamo que nos hace Jesús y su evangelio de ser caminantes. Si creemos que estamos haciendo lo correcto, que nos critiquen, que Jesús no nos tenga que reclamar. Ustedes tenían que haberlo sabido. La gente que camina y que sirve tiene que escoger entre la comodidad de la neutralidad. Todo está bien siempre. O la cualidad del camino que nos confronta con la realidad de Jesús. Sea cual sea, hermano. Yo no estoy diciendo que es uno o que es el otro. El que Jesús le inspire, ese es su camino. El que Jesús me inspire a mí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta situación particular con relación a lo que me reclama el evangelio? O si voy a transar porque el miedo me invade, entonces me quedo en neutro.
y no hago nada porque aquel o aquella me van a criticar, me van a señalar. Así que por eso es que el texto, mis amados hermanos, el evangelio en general y el texto de esta mañana representa para la iglesia del Señor un desafío extraordinario en medio de la situación que vive nuestro país. Nuestra iglesia va a ser iglesia del camino, iglesia que se solidariza con la gente, o nuestra iglesia dejará que las cosas pasen sin alzar la voz que en nombre del Señor Dios nos llama a proclamar en este tiempo. Si el evangelio nos incomoda o incomoda a la gente en relación a lo que nosotros hacemos o decimos o decidimos, que nos incomode. Para eso nos llamó Dios a esta hora. Para eso usted está aquí en este lugar, en esta mañana. Para eso somos iglesia del Señor. Para eso aceptamos caminar en fe. Ese camino que no todo el tiempo va a ser un camino de rosas y de flores. Así que alabamos a Dios por su palabra que nos desafía a caminar con los caminantes de Emaús, pero no como ellos, ¿verdad? Tristes y cabizbajos, sino reconociendo que aquel supuesto forastero era el Cristo que les acompañaba. Hoy la iglesia tiene la bendición de saber que el Cristo está en este lugar, que se hace presente y que camina con nosotros. Y que nos respalda aún cuando cometemos errores, aún cuando caemos. El caminante por excelencia nos toma de la mano y nos dice: aquí estoy yo como su pastor. Les invito a estar en pie, iglesia. Oramos en esta hora. Señor y Dios, te damos gracias por tu bendita misericordia. Y porque en esta hora, a través de tu palabra, tú nos recuerdas que hay camino por andar, que el trayecto no ha terminado, que la vida continúa, Señor, y que tu presencia se hace tal vez más palpable cuando el día declina, cuando la oscuridad es más intensa. Allí, Señor, en el fragor de la lucha de nuestros hermanos, en las luchas de nuestro pueblo, allí te podemos encontrar caminando, como te encontramos aquí en este día. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos una participación. Pueden sentarse, iglesia, pueden sentarse porque tenemos una participación adicional con nuestra hermana Iris Martínez, así que la dejamos a ella en este momento.